La iglesia no se detiene. Seguimos alabando y adorando, intercediendo y orando. Seguimos sirviendo y ayudando. Seguimos pastoreando y aconsejando. Seguimos creyendo y predicando. Seguimos creciendo. Seguimos siendo. Somos iglesia. Somos imparables. Nada nos detiene porque Dios está con nosotros. Su gracia nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante. Aquí estamos y aquí seguiremos. La iglesia no se detiene. Buenas noches, Dios te bendiga. Bienvenidos esta noche a un tiempo de encuentro con la palabra de Dios, pero también a un tiempo de encuentro con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La comunidad cristiana del camino te da la bienvenida y les da la bienvenida a todos aquellos que hoy se encuentran conectados a través de esta página de internet, a través de este canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Gracias por permitir que podamos seguir compartiendo. Así no nos veamos, pero sé que están conectados a través de este canal. Gracias porque la iglesia no se detiene. Quiero que me acompañes en esta hora a elevar una oración, a pedirle a Dios que tome este tiempo, que este espacio sea un espacio en el que podamos disfrutar de su palabra, de su compañía, pero también en el que podamos ser edificados por Él. Padre, gracias te damos. Gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias por este tiempo que tú nos permites, Señor, permanecer juntos en armonía. Gracias, Señor, porque tu bendición ha estado con nosotros y tu fidelidad ha estado con nosotros. Hoy quiero pedirte que tú nos hables a través de tu palabra y que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos y llevándonos a toda verdad. Bendice a cada persona, a cada amigo, a cada hermano que hoy se conecta a través de esta plataforma, de esta página, de este canal de YouTube, Señor. Bendice sus familias, su casa, Señor de gloria. Y quédate con nosotros en este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir con ustedes bajo el título Prisioneros. Y para eso voy a referirme a un pasaje que está en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 22 y 23. Dice la palabra de Dios así. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. En enero del 2020, la humanidad fue sorprendida por una epidemia que amenazaba con propagarse por todo el mundo. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara el virus como una pandemia y el mundo entero fue aislado en sus casas. Hoy nos encontramos en medio de una situación difícil. El mundo pasa por momentos apremiantes y de incertidumbre que nos mantienen así, prisioneros. En esta semana el Señor me ha llevado a un pasaje en las Sagradas Escrituras cuyos protagonistas son Pablo y Silas en la ciudad de Filipo. Pablo comienza su segundo viaje misionero en donde sucedieron algunos hechos relevantes. Por ejemplo, Pablo se separa de Bernabé por una diferencia y toma a San Marcos como su acompañante. Eligen a Timoteo como acompañante de Pablo para el resto del camino. Hacen una parada en Tesalónica y luego en Filipo, donde ocurre el hecho que leímos al comienzo de este sermón. Ahora, mientras Pablo, junto con sus acompañantes, iban a la oración, dice el pasaje, le salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, el cual representaba un negocio para sus amos porque les daba muchísima ganancia, dice las Sagradas Escrituras. La joven poseída les gritaba y les seguía, y cada paso que daba junto a ellos les gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y anuncian el camino de salvación. Esto, dice la Escritura, lo hacía por muchos días. Ahora, el diablo conoce quiénes son sus siervos, conoce el trabajo de sus siervos y siempre tratará de interrumpirlo y de importunarlo. Cuando usted esté haciendo la obra de Dios, siempre encontrará oposición del enemigo, pero sepa algo, él tiene que reconocer quiénes son los verdaderos hijos del Dios del cielo.
No puede tocarlos ni dañarlos, a menos que el Señor se los permita. Pablo y sus compañeros se dirigían a la oración, anunciaban el camino de salvación y el diablo les seguía, afirmando quiénes eran, pero sin tocarlos porque estaban protegidos por la mano de Dios. El diablo no puede tocar tu vida ni la mía porque estamos bajo la poderosa protección del Dios del cielo. El diablo no puede tocar nuestra familia ni lo que tenemos porque estamos bajo la posición del Dios del cielo. A menos que Él lo permita, el diablo no puede hacer nada contra nosotros. Mientras nos mantengamos firmes en la fe, en obediencia al Señor Todopoderoso y cumpliendo el propósito para lo cual Dios nos ha llamado, estaremos protegidos por Él. Sus ángeles estarán alrededor nuestro para protegernos y para guardar nuestra familia. El Salmo 91, versículo 4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Ahora volvamos al relato en Hechos. La historia dice que este espíritu importunaba a Pablo, importunaba a sus seguidores por muchos días, hasta que Pablo se cansó. Capítulo 16, versículo 18 del libro de los Hechos dice: mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo era un hijo de Dios, del Dios Altísimo, al igual que usted y que yo. Y Pablo ejerció la autoridad que Jesucristo le había delegado. Dice la Escritura, se cansó. Y es importante tener esto claro porque usted y yo tenemos que cansarnos de las artimañas del enemigo, pero tenemos también todo el poder para ejercer autoridad sobre él. Quiero decirle algo esta noche. Ya es tiempo de que la iglesia se desagrade de las artimañas del enemigo. Ya es tiempo de que usted y yo nos cansemos de la maquinación del diablo. Ha llegado el momento de ejercer la autoridad que Dios nos ha delegado para poner en su sitio a ese diablo que todo el tiempo está importunando nuestras vidas. Este es el momento de levantarnos como familia. Es el momento de batallar juntos en oración. Es el momento de ejercer toda la autoridad que Dios nos ha dado como iglesia y derribar las artimañas que se levantan en contra de nuestra familia, en contra de la iglesia y en contra de la humanidad. Aleluya. Este hecho le valió a Pablo maltrato. Le valió a Pablo azotes y un encarcelamiento. La Escritura dice en el libro de los Hechos que el carcelero recibió la orden y los envió al calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Ahora, déjeme decirle, los calabozos estaban destinados en aquella época para los presos de mayor peligrosidad. No solo hicieron esto, sino que le aseguraron con el cepo de manera que tenían que permanecer casi inmóviles en un espacio reducido, frío y lúgubre. Pablo y Silas estaban en un lugar desafortunado, no por culpa suya, sino por la obra de Dios. La cárcel romana, estimada solamente para aquellos presos de alta peligrosidad o para aquellos que estaban esperando una condena por parte de los tribunales, fue el destino de dos hombres que solo cumplían la misión encomendada por parte de nuestro Dios. Un evento histórico sin precedentes. Nos mantiene reducidos en nuestros hogares. Tal vez no estamos en una cárcel romana del siglo I, pero muchos se sienten prisioneros en sus propias casas. Hoy la humanidad está atrapada por el COVID-19. Los momentos de incertidumbre son realmente grandes. A estas alturas el desespero de algunas personas se hace palpable, se hace latente, pero hoy más que nunca recordemos quiénes somos. Recordemos que somos hijos de Dios, que su sangre nos cubre y nos sustenta y que a nuestro lado está la compañía de ángeles que nos cuidan y nos protegen. Es lo que dice la palabra del Dios del cielo. Ahora Lucas nos narra con lujo de detalles este evento en el libro de los Hechos y quiere que aprendamos un par de cosas de cómo estos hombres transcurrieron un tiempo en prisión, de cómo Pablo y Silas salieron adelante en medio de este cautiverio. Y lo primero que nos deja ver Lucas en el libro de los Hechos a través de este pasaje es el poder de la adoración. Hechos capítulo 16 versículo 25 dice: pero a medianoche
Orando Pablo y Silas, dice la escritura, cantaban himnos a Dios. Recuerda, todo comenzó cuando iban a la oración, pero todo terminó con una oración. Me parece increíble que este versículo empieza describiendo a qué hora sucedieron los hechos. El escritor Lucas dice a medianoche. El autor nos deja ver que en la medianoche, que es el momento del clímax, la medianoche, pero tal vez es el momento de angustia y desesperación. La medianoche es cuando todo realmente se ha perdido y no queda más nada que esperar. Cuando las fuerzas se han desvanecido y la esperanza ya no asoma por la puerta. La medianoche es el tiempo de incertidumbre. Es el momento en el que tú no puedes dormir, en el que tú recuerdas tal vez sudoroso, tal vez impaciente, y recuerdas el momento en el que estás viviendo. Recuerdas, ellos estaban en el calabozo de más adentro, asegurado con un cepo y en el límite de sus capacidades físicas y mentales. Pero es ahí cuando ellos toman una decisión. ¿Sabe? En los momentos más duros de la vida, en los momentos más apremiantes de la vida, en los momentos en donde nosotros nos encontramos en afugias, en crisis, en situaciones complicadas, es cuando tenemos que hacer un alto, respirar, mirar hacia el cielo y pedir a Dios sabiduría para tomar decisiones correctas y acertadas. Dentro de las historias trágicas que he escuchado en esta cuarentena, hace 2 semanas, un hombre joven en la ciudad de Santa Marta, con hijos y esposa, con una familia que mantener, sin comida, ni dinero, ni sustento, esperando la ayuda de un Estado que nunca llega, sale a la calle a buscar su alimentación y la de su familia, y la policía lo atrapa y le impone un comparendo. Al día siguiente lo atrapa y le pone otro comparendo. Y en medio de su desesperación por no poder cumplir con su obligación de padre, y ahora con deudas con el Estado, toma la trágica decisión de quitarse la vida. En la medianoche de este hombre no supo qué hacer. En el momento más álgido de su vida, no tomó la decisión correcta. Yo creo que Dios nos está preparando para tomar decisiones correctas. Yo creo que el Dios de nuestra historia nos ha capacitado para tomar la mejor de las decisiones en los momentos más difíciles, en los momentos más angustiantes. Ha llegado la medianoche a la humanidad, pero también ha llegado el momento de revelar la bendita palabra del Dios del cielo. Ha llegado la medianoche al mundo, pero también ha llegado el momento de decirle a ese mundo que hay un Dios que sana, que salva, que es poderoso, que es fiel para hacer las cosas que ha prometido a través de las sagradas escrituras. Pablo y Silas, a la medianoche, decidieron tomar la mejor de las decisiones: adorar al Dios del cielo. La gente dirá: están locos, no es posible hacer esto. ¿Cómo es posible que ellos en medio de una cárcel puedan adorar? Pero la Biblia dice que cuando llegó la medianoche, ellos oraban y cantaban himnos. Ellos decidieron mantenerse en comunión con su Dios, en oración y en adoración. Ellos tenían claro que el Dios a quien servían y adoraban los podía librar de la cárcel. Yo quiero que tú tengas claro algo esta noche. El Dios a quien tú adoras, el Dios de la Biblia, el Dios de Pablo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios del gran David, ese mismo Dios que hizo proezas en el Antiguo Testamento, en la iglesia del primer siglo, está presente en nuestra historia. Él no ha cambiado, Él no ha mudado, su esencia sigue siendo la misma y Él está disponible para cambiar el transcurso de la historia cuando Él quiera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En medio de la desesperación y la crisis, en medio de la angustia, yo quiero decirte: vuélvete a ese Dios en adoración. Ora a Dios y el Dios de todos los cielos responderá a tus oraciones. A veces Dios permite que lleguemos hasta el límite. A veces Dios permite que toquemos fondo para hacernos entender que Él es nuestra única salvación, que solo en Él obtendremos paz y consuelo. Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, y cuando llegan al sitio donde Él había indicado que debía ofrecer el sacrificio, habló a sus siervos y les dijo: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros.
Tenía claro que hay poder cuando oramos y adoramos al Señor. Tenía claro que en la adoración hay algo sobrenatural que se desata cuando clamamos y adoramos al Dios eterno. La oración y la adoración trae confianza. La oración y la adoración trae esperanza. La oración y la adoración trae paz. Desata lo sobrenatural de Dios. La oración y la adoración trae liberación, trae sanidad, trae consuelo a nuestras vidas, trae equilibrio emocional, trae la provisión de Dios. Pablo y Silas no se sentaron a esperar la muerte. Decidieron hacer algo en medio de la cárcel. Tomaron la mejor decisión que alguien en el límite de su angustia puede tomar: elevar una oración al dueño de la vida y adorar su nombre por encima de cualquier cosa. Estamos en un momento álgido de crisis, pero estamos en el mejor momento para adorar el nombre del Señor. Estamos en el momento oportuno para establecer un contacto con Él, para establecer una comunión íntima. En medio de la adoración hay una absoluta verdad. Dios se manifiesta a nosotros. La adoración atrae el poder sobrenatural de Dios sobre su vida, sobre la vida de la iglesia. Cuando usted esté en apuros, cuando usted esté en incertidumbre, prenda la radio en una emisora cristiana, ponga una canción de alabanza y de adoración y comience a levantar sus manos y comience a adorar al Dios del cielo. Y estoy seguro que la atmósfera de su casa comenzará a transformarse, que Dios traerá la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento sobre nuestras vidas. Tenemos que tener un tiempo de adoración diaria. Tenemos que tener un tiempo de comunión íntima con el Señor. El Salmo 22, versículo 3 y 5 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Es el momento de esperar en Dios. Es el momento de tener paciencia, de hacer un alto en el camino. Es el momento de no tomar decisiones bajo presión. Es el momento de poder decirle a Dios: en ti espero. El salmista dijo: así como esperaron nuestros padres, así esperaré yo. Y tú no nos dejaste avergonzados. Sabe, Dios no avergüenza a sus hijos. Siempre hay una palabra de parte de Dios para sacarnos adelante. Dios no nos deja en vergüenza. Dios nos saca en el momento justo y en el momento correcto. En estos momentos cante alabanzas, adore al Señor, pero sobre todo viva una vida de santidad y devoción en medio de su presencia. Pablo y Silas tomaron una de las mejores decisiones: adoraron al Dios del cielo. Número 2, el pasaje nos muestra la firmeza del testimonio. Nos muestra, número 1, el poder de la oración, pero nos muestra la firmeza del testimonio. Hechos capítulo 16, versículo 25 dice que mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos, los presos los oían. Qué impresionante, que ellos cantaban de tal manera que los que estaban a su alrededor, en la misma condición que ellos, en el mismo calabozo de más adentro, con los mismos cepos, escuchaban la adoración de Pablo y de Silas. Pablo y Silas no solo cantaban y oraban al Dios del cielo, sino que también se aseguraron de que los presos que estaban a su alrededor escucharan su adoración. Ellos se aseguraron de dar testimonio en la prisión donde se encontraban. Dios quiere una iglesia que dé testimonio en medio de este tiempo. Dios quiere una iglesia que predique la palabra en medio de este tiempo, que utilice las redes sociales, que utilice las plataformas tecnológicas y que utilice todos los medios habidos y por haber para poder llevar el mensaje del reino, para que su reino sea extendido. Cuando hablo de firmeza del testimonio, quiero referirme a la manera como estos hombres entendieron el propósito de Dios. Ellos sabían que cada una de las situaciones de la vida eran un motivo para glorificar a Dios. Cada cosa que ocurre con nosotros es un motivo para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Allí en el encierro, tratados como criminales, asegurados con cadenas y sin nada más que hacer en sus propias fuerzas, decidieron mostrar el testimonio de un Dios
que los había salvado de cualquier situación y sobre todo que había transformado sus vidas. Los presos los oían. Asegúrate de que te escuchen. Asegúrate que escuchen la voz de Dios en este momento. Asegúrate que el mundo que se encuentra a tu alrededor escuche las palabras del Dios del cielo, en adoración, en alabanza, en predicación del mensaje. Que el mundo oiga la voz de Dios a través de sus hijos. Hoy es cuando más tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación. Hoy el mundo tiene que saber que hay una esperanza por un Dios que sana, que salva y que libera. Los presos tienen que escuchar. El mundo que hoy se encuentra en aislamiento tiene que escuchar que tú y yo tenemos un Dios fuerte y poderoso, que está en control de la historia, que nada se escapa a su voluntad, que tiene cuidado de sus hijos, que tiene sus brazos extendidos para acoger a todo aquel que se acerca a él. Hoy el mundo tiene que escuchar que Dios perdona nuestros pecados, que no importa lo que tú hayas hecho en tu vida pasada, cuando tú llegas a la presencia de Dios, Dios hace todas las cosas nuevas. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú no tienes de qué quejarte, tú no tienes de qué avergonzarte. El Dios de los cielos, el Dios que te llamó, a quien tú recibiste, es el Dios de las segundas oportunidades. Si tú has decidido aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal, Él también ha decidido transformar tu vida y darte un corazón de carne que le adore, que le glorifique y que le alabe por los siglos de los siglos. El mundo hoy tiene que conocer que el Dios que tenemos perdona nuestros pecados, que el Dios que tenemos es el Dios que otorga otra oportunidad, que el Dios que tenemos es el Dios que sustenta nuestras vidas, que el Dios que tenemos es el Dios que respalda nuestro ministerio, que el Dios que tenemos es el Dios que ampara nuestra familia, que tiene cuidado de nuestros hijos y de nuestra descendencia. Dale un gloria a Dios ahí en tu casa donde tú estás. El mundo hoy, mis queridos, tiene que escuchar que no se ha acortado la mano de Dios para salvar a la humanidad. Hoy más que nunca tenemos que mantenernos firmes en nuestro testimonio. La Biblia narra la historia de 3 jóvenes que vivieron en la época del exilio babilónico, obligados a trabajar para un rey pagano que levantó una estatua y cuyo objetivo era que todo el pueblo se arrodillara y la adorara, so pena de ser echados en un horno de fuego ardiente. Estoy hablando de Sadrach, Mesach y Abednego, jóvenes que tenían claro quién era Dios y a quién le servían. Jóvenes que además de eso decidieron mantenerse firme en su testimonio y contestaron al rey Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Qué declaración maravillosa, qué declaración más portentosa. Hoy tenemos que decir como dijeron estos jóvenes: el Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, de las situaciones difíciles, de la tragedia que quiere golpear a nuestra puerta. El Dios a quien servimos todavía tiene el suficiente poder para hacerlo. Pero ellos siguieron diciéndole a Nabucodonosor: puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En otras palabras, ellos estaban manteniendo firme en sus convicciones y en su testimonio. Y Dios quiere que tú y yo aprendamos a mantenernos firmes en ese testimonio. Que no desmayemos en lo que creemos, que si Dios lo hizo una vez, Él lo volverá a hacer. Hoy el mundo necesita escuchar la voz de Dios, y solo es posible a través de su iglesia. Levantemos una voz en nuestra casa.
Levantemos un clamor en nuestro conjunto residencial. Sigamos predicando la palabra del evangelio por internet. Que el mundo sepa que la iglesia del Señor no se detiene y que el reino de Dios sigue expandiéndose a pesar de este aislamiento. Ha llegado el momento de mantener firme nuestro testimonio. Ha llegado el momento de mantenernos firmes en lo que creemos. Ha llegado el momento en que la iglesia siga predicando la palabra y siga llevando una palabra de consuelo a quien lo necesita. Si hay algo que puede mantenernos delante de la presencia de Dios, es nuestra confianza en Él. Es creer en su palabra, pero es también mantenernos firmes en nuestro testimonio. Vendrán ríos, vendrán lluvias, vendrán problemas, vendrán situaciones difíciles, tal vez calamidades. Pero dice que la casa no cae mientras esté sustentada sobre la roca. La roca que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy yo quiero animarte para que tú pongas tu confianza en esa roca. Para que tú pongas tu confianza en la bendita palabra del Dios del cielo, para que tengas comunión con Él, para que vayas todos los días a las sagradas escrituras, para que indagues, para que vayas a la profundidad del texto bíblico, para que en oración le pidas al Dios que haya una revelación de la palabra y que Él pueda transmitir la verdad revelada a tu vida y a tu corazón. Hoy necesitamos fortalecernos más. Hoy necesitamos estar sustentados en lo que la Biblia dice para poder mantener un testimonio correcto. Pablo y Silas no vacilaron en lo que ellos creían. No vacilaron en dar testimonio. Con un cepo, en el calabozo de más adentro, a la medianoche, pero adorando a Dios de manera que los presos los oían. Iglesia, no es el momento de esconderse. Amigo, hermano que me estás escuchando, no es el momento de esconderse, es el momento de levantar nuestra voz para que el mundo la escuche. Número 3, también nos muestra el desafío de la fe. Nos muestra, en primer lugar, el poder de la adoración, nos muestra la firmeza del testimonio, pero también nos muestra el desafío de la fe. Es un momento crítico, pero es un momento precioso para seguir creyendo. Es un momento de crisis, pero es un momento en el que somos desafiados en nuestra fe. Pablo y Silas decidieron hacerlo. En el momento más complicado de sus vidas, difícil de sus vidas, ellos decidieron creer en el Dios verdadero. En el único Dios que tenía todo el poder para sacarlos adelante. En un calabozo romano, fueron desafiados en su fe. Cualquiera de nosotros hubiese podido entrar en una crisis en ese momento. Cuestionar a Dios por lo que sucedía. Decirle, Señor, somos seres humanos. Tú conoces nuestras debilidades. Sí, Dios las conoce. Estamos pasando por un momento de crisis, pero sabes, es el momento para mantenerse firme en lo que hemos creído. Le pasó a Job, quien había sido probado. Dios permitió en este hombre una serie de eventos trágicos en su vida. Su economía fue destruida. Sus hijos murieron. Su matrimonio estaba en retroceso. Pero la Biblia dice que Job no cuestionó a Dios. Capítulo 2, versículo 10 del libro de Job dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos hablando? ¿Cuál es la decisión que hemos tomado en estos momentos difíciles? Job, este hombre de quien se dice fue el hombre más paciente sobre la tierra, perdió la paciencia. Y en medio de su dolor y en medio de su crisis de fe, dijo las siguientes palabras, de acuerdo al autor del libro. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Job capítulo 3, versículo 1. Eso es una crisis de fe. ¿Por qué? Bueno, porque las inclemencias de la vida, porque los retos de la vida que Job tenía habían debilitado su fe. Entró en una crisis de fe. Y créame, eso es normal que pase. Usted y yo nos vamos a desanimar. Tal vez vamos a pasar por momentos tan difíciles que un día vamos a levantarnos y vamos a decir, no quiero seguir adelante. Pero es ahí en esos momentos cuando tenemos que ir a su palabra,
recordar las promesas de Dios y en oración decirle a Dios cómo nos sentimos. Decirle: Señor, así estoy. Esta es mi condición espiritual en este día. La fe de un hombre perfecto como Job, temeroso de Dios y recto y apartado del mal, fue desafiada en un momento crítico. Tú y yo estamos siendo desafiados en estos momentos, pero acordémonos del Dios que tenemos, que aunque nos permite pasar por momentos difíciles, va con nosotros, acompañándonos todos los días, fortaleciéndonos aún en medio de nuestra debilidad. Pablo y Silas fueron desafiados. Ellos decidieron orar y adorar a Dios, y Dios respondió con un milagro maravilloso. Capítulo 16 del libro de los Hechos, versículo 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios hizo lo impensable. En el momento menos pensado ocurrió lo impensable. Un gran terremoto que sacudió aquel sitio y las cadenas fueron rotas y las puertas se abrieron. Yo quiero decirte algo en esta noche. En medio de esta crisis, Dios no va a dejar que la humanidad se hunda. Dios no va a dejar que sus hijos queden en vergüenza. Si tiene que mover la tierra para traer salvación y arrepentimiento, Él lo va a hacer, porque Él es el Dios del universo y de la tierra. Él te creó, sabe quiénes somos, y Él procurará defendernos y sacarnos adelante en cualquier momento. Aleluya. De repente, dice la Escritura, en el momento en que menos lo esperaban, pero en el momento perfecto de Dios, se va a desatar un terremoto de tal magnitud que el mundo conocerá que quien lo hizo es el juez supremo para traer sanidad al mundo y provisión a sus hijos. Yo creo que esta palabra se hace visible en el día de hoy. Mientras el mundo tiene sus esperanzas en una vacuna, mientras el mundo tiene sus esperanzas en la cura, en una medicina para que cure el COVID-19, usted y yo oramos a Dios para que Él traiga un terremoto de tal magnitud que permita que esto pase. De cualquier forma, de cualquier manera, los cimientos de esta cárcel se sacudirán, las puertas se abrirán y las cadenas se soltarán. Dios, mis queridos, va a bendecir a su pueblo con un propósito: la salvación de las almas y rescatar vidas de los lazos de la muerte eterna. Es el propósito de Dios al bendecirnos. El relato dice que el carcelero, al ver lo que había ocurrido, intentó suicidarse. Pero Pablo a gran voz le dijo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Dios envió a Pablo y a Silas para que un carcelero romano y su familia fueran salvadas. Yo no sé cuál es el propósito de Dios contigo. No sé cuál sea la situación por la que tú estás pasando en este momento. Tal vez esta noche estás deprimido, estás en angustia, tal vez hay algo que te incomoda. Bien, yo quiero decirte, lo que tú estás pasando tiene un propósito. Dios tiene un propósito con eso. Dios tiene el propósito de alimentar tu vida, porque algo grande va a suceder. Algo grande viene para nosotros. Viene un gran terremoto acompañado de un milagro para la humanidad. La Biblia dice en el versículo 30 al 34 del libro de los Hechos, el pasaje que estamos leyendo dice: y sacándolos el carcelero dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hoy el mundo no sabe para dónde correr. Hoy el mundo no sabe para dónde ir. Pero tú y yo tenemos la respuesta en nuestras manos y en nuestra boca. La respuesta se llama Jesucristo, el Hijo del Dios del cielo. Aleluya. Este carcelero romano dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él y con todos los suyos, y llevándolo a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa
de haber creído en Dios. Créeme, esta noche te estoy diciendo, viene un milagro para tu vida. Hay un terremoto que va a sacudir los cimientos de tu casa para bendecirte a ti, para bendecir a tu familia y para bendecir a todos los que están a tu alrededor. Cuando nuestra fe es desafiada, el Dios del cielo nos ayuda mostrándonos su poder sobrenatural. Cuando nuestra fe es desafiada, Dios nos ayuda sacudiendo los cimientos de nuestra cárcel para abrir las puertas, para quitar el cepo que tenemos, para quitar el velo de nuestra vista y para poder confiar en que Él hace las cosas mucho mejor de lo que podemos pedir y entender. Creemos en un Dios todopoderoso. Cree en un Dios todopoderoso y todo suficiente para obrar milagros poderosos en nuestra vida y sacarnos adelante en un tiempo difícil, pero es el tiempo perfecto para Él y lógicamente para nosotros. Esta historia de Pablo y Silas es una historia impactante que nos permite mostrar, que nos enseña tres aspectos fundamentales para nuestra vida. Nos habla del poder de la oración, nos habla de la firmeza del testimonio y nos habla del desafío de nuestra fe. Hoy quiero desafiarte a que si estás pasando por momentos difíciles, vayas a la presencia de Dios, a que puedas ir en oración, tal vez doblar tus rodillas y decirle: Señor, así me siento, estoy prisionero de mis pensamientos, estoy prisionero de mis angustias, tal vez físicamente no me siento bien, tal vez estoy en una cárcel enfermo, sin esperanza. La buena noticia es que Dios está ahí donde tú estás. Él no se ha ido, Él no ha cambiado, Él no ha mutado. Él es el mismo que fue capaz de limpiar la lepra de un general sirio llamado Naamán en el Antiguo Testamento. Es el mismo capaz de desaparecer una pandemia llamada COVID-19. Quiero orar contigo en esta noche. Quiero decirte: cree en Dios, cree en su palabra, porque este tiempo pasará y vendrán tiempos en donde juntos podremos levantar nuestras manos y bendecir y adorar al Dios del cielo. Padre, gracias te damos. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio que me concedes de poder predicar la palabra aún en tiempos difíciles. Hoy, Señor, quiero pedirte que tú bendigas la vida de cada persona que me escucha, Señor. Bendice su casa, bendice su familia, Señor de gloria. Sé tú la provisión para ellos, Dios, que si hay alguna necesidad en sus vidas, tú seas la provisión sobrenatural para ellos. Hoy te pido, Señor, guárdalos. Hoy levanto un vallado y un cerco de protección alrededor de ellos. Hoy envío ángeles alrededor de su casa y pido, Dios, que tú seas bendiciendo sus vidas, su familia, sus hijos, sus matrimonios. Señor, que tú seas el centro de sus hogares. Gracias por esta palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar conectados. Gracias por conectarse hoy, el domingo. Gracias por estar ahí apoyando la comunidad cristiana del camino. La iglesia no se detiene. Hoy quiero animarte para que después de terminado este sermón, tú puedas conectarte a nuestras redes sociales, a Instagram, a Facebook Live, y puedas estar en un tiempo en directo con nuestros pastores, Iván y Patricia. Ellos van a estar orando por nosotros, van a estar orando por la iglesia, van a estar orando por esta pandemia, por esta ciudad que lo necesita. Solamente conéctate, haz tu petición de oración y recuerda que la iglesia no se detiene. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por conectarte con Dios y con nosotros. Estamos seguros que esta palabra producirá fruto en tu vida. Nuestro deseo es seguir en contacto contigo. Para esto, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a cada una de nuestras publicaciones. Si necesitas consejería, puedes comunicarte con nosotros a través de estos números de celular. Estamos aquí para servirte. Nuestras cuentas bancarias están habilitadas para recibir tus donaciones, ofrendas y el pago de tus diezmos. Confiamos en un Dios
que bendice a quien da con alegría. En breves minutos, nuestros pastores estarán orando por tus peticiones. Recuerda, la iglesia no se detiene.